Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer webinar de la tercera edición de los Exim Webinars en castellano. Comienza esta tercera edición con algunos cambios, algunas modificaciones sobre lo que habitualmente conocíais o habíais vivido en ediciones anteriores a aquellos que asistieseis. Lo primero, la frecuencia. Los webinars de edición van a ser mensuales, siempre serán todos los últimos miércoles de cada mes, esa es la principal diferencia. En cuanto a la temática, bueno, pues este año vamos a intentar traer temáticas nuevas, novedosas. Vamos a intentar salir de la monotonía y de la asiduidad a las temáticas habituales de Service Management y, por lo tanto, pues como es el caso de este primer webinar, Lean IT, Agile Scrum y tecnologías o frameworks de este tipo son los temas que más vamos a oír durante esta tercera edición. Mi nombre, antes de que se me olvide, mi nombre es Ricardo Santiago, soy director regional de Exim para España, Portugal y Latinoamérica y, como decía, os doy la bienvenida. Para aquellos que tengáis Twitter, recordad que existe un hashtag, este año lo hemos modificado ligeramente, es Exim Webinar en castellano, en singular. Deciros, como siempre, que tanto el vídeo de esta sesión como la presentación, la PPT, serán subidos a nuestras redes sociales, en YouTube y en SlideShare. Además, los podéis localizar en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage de Facebook y en la página del evento, en nuestro website. Por lo tanto, no se envía nada por correo electrónico. Habitualmente suelen ser ficheros o suelen ser tanto el vídeo como la presentación, ficheros de gran tamaño, por lo tanto, para no saturar el correo electrónico, pues se hace a través de las redes sociales. Como siempre, al finalizar la sesión vais a ser redirigidos automáticamente a una encuesta. La idea de la encuesta es, evidentemente, intentar mejorar el servicio y, además, proporcionarnos cierta información con respecto a valoración de la ponencia, valoración del ponente y algunas otras cuestiones que nos pueden ayudar a mejorar este servicio. En esta encuesta, como ya pasaba el año pasado, en ediciones anteriores, tenéis la oportunidad de poder plantear preguntas al ponente en caso de que no se haya podido plantear la pregunta en vivo. Habrá, como ya sabéis, una sesión de preguntas al final del webinar, al final del contenido técnico. Y en caso de que en estos minutos no haya posibilidad de plantear la pregunta, no hayamos podido dar respuesta a esa pregunta, tendréis la posibilidad de plantear esa pregunta en la encuesta. El esquema o la estructura del webinar, pues como siempre, detrás de esta breve introducción, nuestro ponente hoy, Antonio Valle, nos va a dar el contenido técnico de la presentación. Después de este contenido, como decía, unos 10-15 minutos de preguntas. Deciros, como siempre y como ya venía ocurriendo el año pasado en la edición anterior, vais a recibir un certificado de asistencia a aquellos que tengáis un ratio superior a un 5% de asistencia al evento. Esto es importante, que tengáis la ventana del evento, la ventana de Webex, continuamente abierta, que no sea una ventana en segundo plano, no estéis escuchando simplemente y contestando correos o cualquier otra cuestión, porque desde la plataforma Webex esto no contabiliza como tiempo de atención y, por lo tanto, puede verse reducido ese porcentaje. Al final también de la sesión, mejor dicho, junto con el certificado de asistencia, vais a recibir un voucher con un porcentaje de descuento para que podáis tomar un examen, en este caso de Lean IT, a través de nuestra plataforma Exim Anywhere, para aquellos que podáis estar interesados. Sin más, vamos a dar paso a Antonio Valle, que hoy nos va a hablar de la empresa G2, un partner de Exim en Cataluña, en Barcelona, que hoy nos va a hablar de cómo mejorar los procesos de operaciones y desarrollo con Lean IT y DevOps. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Pues por aquí perfecto, deseando ya comenzar con el contenido que además, como conozco y como sé tu amplio conocimiento en la materia, estoy deseoso de conocerlo. Te voy a pasar el control y puedes empezar a compartir. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho mientras tanto, buenas tardes a todos los que han venido. Saludos a los del otro lado del Atlántico y saludos a los de este lado del Atlántico. Espero que la presentación sea de su agrado. Muy bien, Ricardo, a ver qué tal. Vale. Bueno, en teoría en este momento ya podríamos comenzar. Tenemos la presentación en pantalla. Perfectamente.
Perfecto, pues entonces podemos avanzar. La idea es un poco mi presentación. Soy yo, soy Antonio Valle, trabajo, tal y como decía Ricardo, en G2, una empresa en Barcelona. Y tienen en esta primera slide todos mis datos de contacto por si tuvieran interés en contactar o tuvieran alguna duda, algo que quisieran ampliar, pues bueno, siempre estoy disponible a dar soporte, a apoyar o a echar una mano en lo que haga falta. Sin más, vamos a entrar en materia. Ricardo, si no me equivoco, tengo aproximadamente 45 minutos a partir de ahora. Eso es. Eso es. Perfecto. Pues entonces comenzamos. Bueno, yo quería comenzar esta pequeña charla haciendo un poquitito de recapitulación al respecto de qué es lo que espera el negocio, qué es lo que espera nuestro cliente de nosotros como departamento de informática, ¿no? En realidad tenemos un montón de marcos de trabajo, un montón de marcos de referencia que hablan sobre cuál es la propuesta, cuál es la entrega de valor que hace IT a negocio, siempre hablando de negocio como si fuera otra cosa, pero en realidad para aquellos que somos miembros de un departamento de IT digamos, interno de una compañía que no se dedica a las tecnologías de la información, sino que se dedica, no sé, al retail, a la facturación, a la fabricación, a lo que sea, pues ese departamento interno le entrega una serie de servicios al área de negocio, ¿no? Aquellos que nos dedicamos, por otro lado, a la entrega de servicios de IT a otras compañías, pues serían nuestros clientes externos a los que nos estamos enfocando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que espera este cliente? ¿Qué es lo que espera negocio del departamento de IT? Yo he hecho aquí un pequeño resumen de las 5 cosas que yo creo que son las más importantes. No es que sea esto que venga de ningún tipo de framework, sino que es una opinión personal, pero yo creo que el negocio espera de nosotros primero time to market, es decir, una cierta agilidad o una cierta velocidad en el tiempo que pasa desde que nos piden algo hasta que nosotros lo entregamos. Desde que nos piden una nueva idea, materializar una nueva idea, dar un apoyo a una nueva idea de negocio, dar soporte a un nuevo proceso de negocio, hasta que eso se fabrica y se pone en el entorno de producción, ¿no? Eso le podríamos llamar time to market. Bueno, como nos piden time to market, nos están pidiendo que vayamos rápido, ¿no? Que no pasen 6 meses desde que nos piden algo hasta que lo entreguemos. Nos piden que vayamos rápido, pero por contra también nos piden que lo que entreguemos al mercado, ¿no? Ese quality to market que sería la segunda parte de arriba, ¿no? Que lo que entreguemos al mercado, que lo que pasemos a producción sea un producto de calidad. Y de calidad quiere decir pues que sea estable, que no rompa nada, que funcione bien, que sea adecuado. Entonces, que serían, digamos, las características que tenemos en la parte baja de la V, ¿no? En la parte baja de la V tendríamos el primero, fit to purpose, o sea, adecuación al propósito, que la funcionalidad que hemos pasado a producción sea adecuada al propósito, a la necesidad, al interés de nuestro cliente, ¿no? Que no entreguemos cosas que no sean justamente lo que ellos necesitan, sino que sea adecuado a su propósito. Otra de las características que tiene que tener esto que nosotros pasamos a producción es que produzca una experiencia agradable en el uso al usuario, valga la redundancia. Es decir, que la experiencia de uso, que el nivel de usabilidad de esta herramienta o de este software que estamos pasando a producción sea adecuado. Y que en aquellos casos en los que el usuario no está teniendo una buena experiencia, ya sea porque no funciona adecuadamente, ya sea porque no se adecúa exactamente al propósito, o ya sea simplemente porque hemos tenido algún tipo de problema, ¿vale? O que el usuario no sabe utilizarlo, que todas esas actividades de soporte y apoyo al usuario sean adecuadas, sean agradables y sean ágiles y que funcionen bien. Por último, en la parte más abajo, digamos, de esta V de valor que yo he planteado, tendríamos todos los aspectos ligados a la garantía en el estricto sentido de que nos proporciona ITIL, en el que dice que el valor es utilidad y garantía, y la garantía la definimos como aspectos en la prestación del servicio, como pueden ser la disponibilidad, la capacidad, la seguridad y aspectos de este estilo, ¿vale? Bueno,
Total, de toda la vida hemos sabido que el negocio espera de nosotros atributos o características en la prestación del servicio informático similares a estas, ¿no? Y en los últimos 20 o 30 años, pues nosotros nos hemos ido estructurando, organizando y poniendo el trabajo en orden alrededor de una serie de marcos de referencia que son los que nos han orientado y nos han guiado, ya les digo, en los últimos 20 o 30 años. Tenemos como marco fundamental, y el que bueno es bastante conocido por todos, sería ITIL, con todas sus evoluciones diferentes que ha ido teniendo desde los años 80. Tendríamos sistemas de gestión y gobierno, como podrían ser los basados en la ISO 38500, o tendríamos todos aquellos modelos que están basados en COVID, o la adaptación que realizó Microsoft en el Microsoft Operation Framework, el MOF, o el sistema de gestión de la calidad de la prestación de los servicios basado en ISO 20000. Es decir, estándares y modelos nos hemos hartado de ver y de utilizar. Desde luego han aportado un valor impresionante, ¿no? Yo recuerdo cómo era el mundo antes de ITIL y cómo es el mundo después de ITIL, y desde luego ITIL ha aportado muchísimo a la ordenación y a la estructuración del trabajo dentro de los departamentos de informática, ¿no? Y una de las grandes cosas que han aportado son lenguaje, vocabulario, orientación a procesos. O sea, desde luego es innegable que ha habido una entrega, una aportación de valor de estos frameworks al departamento de informática increíble, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, desde que estoy en este mundo, y miren que empecé más o menos en el año 96, hay algo que no ha cambiado demasiado. Y ese algo que no ha cambiado demasiado a mí me sorprendió porque hace 3 o 4 días más o menos me llegó un correo de un amigo que me invitaba a comprarme una camiseta, una chaquetilla, ¿no? Y esa chaquetilla, pues fíjense lo que ponía, dice, hey, cómprate una de estas que es fantástica. Ser un service manager es muy fácil, es como conducir o como llevar una bicicleta, ¿no? Por aquello de que montar en bicicleta no se olvida nunca, ¿no? Es muy fácil. Claro, con la diferencia de que la bicicleta está ardiendo, tú estás ardiendo, todo está ardiendo y tú estás en el infierno. Pues chicos, si esto es la vida de los service managers y es algo de lo que nos sentimos orgullosos como service managers, es que hay algo roto en nuestra profesión, ¿no? Yo cuando vi la camiseta, primero dije, ¡uy, qué guay, yo quiero una! Pero después pensé, vaya síntoma que tenemos como profesión de que esto nos parece normal, y es más, nos parece hasta para estar orgullosos, ¿no? Señal de que hay algo que no acaba de encajar en cómo nos hemos organizado, ¿vale? Bueno, dándole 4 vueltas a cómo ha evolucionado a lo largo de los años la forma de organizarnos y la forma de estructurar el trabajo, podríamos llegar a la conclusión de que es necesario estructurar el trabajo alrededor de una serie de procesos, y siempre hemos aprendido en todos los modelos, en los frameworks que les indicaba anteriormente, hemos aprendido que el modelo de organización alrededor de procesos es un modelo evidentemente bueno, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que el problema viene cuando esos procesos son una marabunta de procesos, son tantos que no nos acabamos de aclarar, ¿no? Es posiblemente una de las mayores críticas que se le pueda hacer a un modelo como pueda ser ITIL, que a lo mejor con 30 procesos, 20 y tantos, no se sabe exactamente cuántos tiene esta edición de 2011, ¿no? Pero con un número extremadamente alto de procesos hace que la gente no sepa claramente en qué trabaja, ¿no? Total que bueno, en octubre del año pasado apareció este modelo que tienen en pantalla, el IT for IT Framework. Es un modelo que propone de Open Group, la misma gente que ha creado el TOGAF como modelo de arquitectura empresarial, que define una cadena de valor, y es muy interesante porque los procesos que forman la cadena de valor que proponen son simplemente 4, y básicamente definen un flujo de valor desde la idea, desde la petición de la demanda estratégica de negocio en el que aparece la necesidad de una nueva funcionalidad, hasta que esa funcionalidad está en el entorno de producción y se mantiene y se opera. Con lo cual, con esos 4 grandes flujos de valor, estamos viendo
cómo se puede simplificar espectacularmente la arquitectura del departamento de informática. A mí este modelo me llama especialmente la atención. Actualmente está under construction, es decir, no está terminado y la gente de TOGAF va haciendo entregas parciales. Hay algunas partes publicadas ya, ¿vale? Pero esta foto, que fue la primera que yo vi de este modelo, fue lo que a mí me enamoró, ¿no? Y ya la utilizo siempre que puedo. Bueno, establece efectivamente, ¿no?, 4 grandes flujos para la entrega de valor. Estos 4 grandes flujos tienen que ver también con las diferentes maneras en las que nos hemos organizado. Es decir, decía yo antes, tenemos una serie de modelos, unos frameworks de gestión del trabajo dentro de un departamento de informática que están, digamos, de alguna forma enfermos, de alguna forma rotos, porque resulta que la vida del service manager es una vida del infierno y todo lleno de fuego y todo ardiendo, ¿no? Con lo cual, eso tiene que ver, por una parte, con cómo es nuestra visión del flujo de valor y, por otra parte, es cuál es nuestra visión sobre cómo organizamos y cómo gestionamos una de las piezas fundamentales que tiene todo esto, que son las personas, ¿no? Entonces, si miramos un poquitito a nivel de historia cuáles han sido los diferentes grandes estilos de gestión, nos podemos encontrar, a ver, ojo, que esto es una simplificación muy grande y ha habido durante los últimos 150 años muchísimas maneras distintas de organizar el trabajo, pero podríamos hacer una abstracción de ver 3 grandes oleadas, ¿no? La primera gran oleada fue la que venía del mundo de la revolución industrial, de principios del siglo pasado, 1900, donde se inventó la producción en cadena, la producción en masa, y son los principios tayloristas y Henry Ford como uno de los principales exponentes de esta forma del trabajo, ¿no? Aquí los principios que primaban era el command and control, la fuerte jerarquización del trabajo, en la cual las capas más altas eran las que tomaban las decisiones y las capas más bajas eran las que trabajaban. Las capas más altas son las que tienen el conocimiento y la sabiduría para hacer evolucionar la organización y la empresa, y al trabajador raso se le pide que solamente trabaje y que no piense, ni siquiera se le dan vías de aportar sus propias ideas, ¿no? Bueno, esto lo hemos vivido muchísimo a lo largo de nuestra vida profesional, seguramente todos, porque son ideas o son formas de gestión que han persistido a lo largo del tiempo. Esto se inventó a principios de 1900, pero realmente hoy por hoy sigue uno viendo este tipo de dirección, ¿no? O sea, las empresas no tienen un modelo estanco, no, nosotros somos management 1 o management 2, sino que en general hay estilos de management y la gente los managers tienen diferentes estilos que pueden estar clasificados de estas distintas maneras, ¿no? Aproximadamente sobre los años 70 comenzó a nacer otra forma de dirigir, otra forma de entender la organización del trabajo. Y esta nueva forma es la que podríamos etiquetar como un Management 2.0, donde aparece un fuerte interés por la estandarización. Ligado a este interés por la estandarización aparecen lo que yo he llamado el culto al proceso, ¿vale? Esto tiene que ver también con el concepto de cargo cult, que bueno, es un concepto interesantísimo, ¿no? En el cual digamos que por medio de creernos que utilizar cualquiera de estas normas nos va a llevar a un fin, nos emperramos tanto en implementar la norma que nos olvidamos del fin, ¿vale? Y esto, bueno, pues si hacemos un poquitito de análisis de cuáles han sido los grandes casos de fracaso de implantaciones de normas como puedan ser ISO 9000 o como puedan ser TQM, Total Quality Management, o incluso los grandes casos de fracaso de implantaciones de ITIL, suele ocurrir que es porque nos hemos centrado tanto en lo que ponen los libros que nos hemos olvidado de para qué queríamos lo que ponían los libros, ¿no? Nos centramos tanto en lo que dice el libro de Service Operations en su capítulo número 4, en el que habla de cómo implementar los sistemas de clasificación de las incidencias, que nos olvidamos para qué diablos queremos clasificar las incidencias, ¿no? Y entonces, al final, ocurre que la gente no sabe muy bien por qué está trabajando, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Aquí hay un foco importantísimo en la norma, en la estandarización, en el proceso, en el sello de calidad, y nos olvidamos mucho de para qué queríamos todo esto, ¿no? Bueno,
aproximadamente, y esto obviamente, como decía antes, ¿no? Las normas, digo, las franjas temporales no son rígidas, ¿no? Pero aproximadamente en los años 2000, 2005, 2006, comienza a aparecer una nueva forma de gestionar o de dirigir y de llevar adelante el trabajo dentro de las organizaciones, que es lo que podríamos denominar el Management 3.0. En el Management 3.0, lo que prima por encima de todo son las personas. Son el interés, la motivación, las ganas que tienen las personas de hacer su trabajo bien hecho. El planteamiento de objetivos comunes en contra de objetivos departamentales o incluso objetivos individuales, que son lo que se prima en lo que podríamos llamar como Management 2.0. Prima, en vez de la organización vertical del trabajo, prima la organización horizontal, que tiene mucho que ver con la organización del trabajo en procesos transversales. Desde luego que sí. La fuerte diferencia que hay aquí es cómo se organizan los equipos. En un Management 2.0, los equipos se organizan como unidades funcionales especializadas. Tradicionalmente en el mundo del departamento de IT nos encontraríamos con que tengo al equipo de desarrollo y al equipo de sistemas y al equipo de bases de datos y al equipo de soporte. Grupos funcionales altamente especializados que dan soporte a todos los procesos que pasan por allí. Mientras que en una visión 3.0 del management estaríamos hablando de equipos multidisciplinares que están orientados al flujo de valor. Es decir, pondríamos un equipo especializado en un servicio, y en ese equipo especializado en el servicio tendría gente de sistemas, gente de desarrollo, gente de soporte, gente de bases de datos, gente de arquitectura y gente de seguridad, todos trabajando para conseguir un objetivo común, que es el mejor servicio posible en la entrega de valor al cliente, ¿no? Entonces, fíjense que esto cambia radicalmente la forma en la que vemos la organización del trabajo, y esto es lo que nos ha llevado a lentamente ir cambiando la forma en la que vemos los modelos de organización y los modelos productivos. Fíjense que, bueno, esta transparencia trata de explicar un poco lo que yo he ido hablando antes al respecto de cómo se mezclan los equipos y cómo se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, presentando un flujo completo. O sea, en realidad el flujo que tenemos arriba en azul más oscuro a azul más claro, esta parte que no sé si se ve que estoy señalando, pero bueno, por si acaso, la parte de arriba de esta transparencia representa pues los 4 flujos que mostraba en el estándar de IT for IT, puestos en horizontal. Tendríamos un flujo primero que es toda la parte de planificación, otra parte que sería toda la parte de fabricación de la funcionalidad, de la demanda que nos están pidiendo. Tendríamos, una vez que lo paso a producción, los flujos de operación, correctivo y entrega. Entonces, a medida que han ido apareciendo estas ideas de Management 3.0 y se han ido aplicando a las diferentes partes de este pipeline o de este flujo en IT, nos hemos encontrado con que lo primero, y en términos históricos, el primer área en la que se comenzaron a aplicar estas ideas fue en el desarrollo. Y de esa manera aparecieron las metodologías ágiles, de las que ahora hablaremos un poquitito. A continuación, este desarrollo comenzó a quedarse un poco cojo, comenzó a notar que le faltaba algo, y entonces aparecieron lo que podríamos llamar las técnicas o las prácticas DevOps, de las que también hablaremos un poquitito más adelante. Y cuando tratamos de ver la aplicación del Management 3.0 y de los conceptos de Lean Thinking en toda la prestación de servicios, es cuando podemos hablar de gestión Lean de servicios IT. Bueno, fíjense que aquí hemos abierto, digamos, varias líneas de explicación que ahora iré poco a poco desgranando, ¿no? La primera de estas líneas era lo que hablábamos del movimiento Agile. Fíjense que esto comienza mucho antes de que yo dijera, antes yo decía, en el año 2005 es cuando comienza a notarse la presencia de Management 3.0. En realidad el movimiento Agile comienza mucho antes, en los años 90, ¿vale? Pero no es hasta los años 2000-2005 que tiene la fuerza y la expansión que tiene a día de hoy, ¿no? O sea, todo esto va por oleadas y va poco a poco filtrándose en la cultura empresarial, ¿no? Bueno, esta
movimiento Agile se consolida en 2001 cuando se crea la Agile Alliance. Y fíjense que una de las primeras cosas que ocurren es que se lanza un documento que se ha hecho muy famoso y que está traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, que es el Manifiesto Ágil. Ese manifiesto es el manifiesto en el cual este movimiento Agile expresa cuáles son sus cimientos, cuáles son los aspectos fundamentales en los que se basa esta ideología, ¿no? Fíjense, el texto está sacado directamente del manifiesto sin modificar ni siquiera el tipo de letra y por eso está en Times, ¿no? Dice, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. Aquí aparece sutilmente el concepto de outsourcing, ¿no? A través de este trabajo hemos aprendido a valorar, y aquí aparecen las cosas que se valoran en el movimiento Agile. Valoramos los individuos y las interacciones frente a los procesos y a las herramientas. Es decir, valoramos más la colaboración, el trabajo a nivel personal, a las personas y la interacción con las personas, con nuestro cliente, con nuestro proveedor, ¿vale? Valoramos mucho más eso que la definición de un proceso, la definición de una herramienta y los flujos de trabajo que hay en la herramienta. Esto básicamente significa que valoro más hablar con mi compañero que me pase un ticket y que en ese ticket me explique todo lo que me tiene que explicar para evitar hablar conmigo. Pues no, yo prefiero que me pase el ticket para tener constancia, pero valoro mucho más que venga y me cuente y hablemos y discutamos sobre el problema que tiene, ¿no? Valoramos más el software funcionando, en marcha, una vez puesto en producción, que la documentación extensiva. Aquí hacemos hincapié a la entrega de valor que hace el proceso todo completo hasta que el software no está en producción y funcionando, no estamos entregando valor y eso es más importante que dedicarnos a hacer una documentación muy extensiva, ¿no? Desde luego, este manifiesto no dice en ningún momento que no haya que documentar, Fíjense que la última línea dice, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda, O sea, prefiero que haya software funcionando a que haya una grandísima documentación sobre un software que no funciona. Prefiero la aportación de valor antes que la apariencia de valor, ¿no? Prefiero la colaboración con el cliente antes que la negociación contractual. Esto es algo que durante los últimos 20 años hemos sufrido muchísimo y las compañías cuanto más profundizan los niveles o más hacen intensos los niveles de outsourcing a los que se ven expuestas, más problemas tienen en la negociación contractual en vez de una colaboración directa entre cliente y proveedor, ¿no? Con lo cual, aquí estamos diciendo que este movimiento Agile valora más la negociación, la colaboración, el trabajo, la interacción con el cliente antes que la firma de contratos muy estrictos. Y por último, interesantísimo, valoramos más la respuesta ante el cambio, es decir, las organizaciones adaptativas, antes que seguir un plan. Y por eso es por lo que las metodologías ágiles trabajan en sprints de 15-20 días y una planificación a muy corto plazo para poderse adaptar a los cambios en las necesidades. Son organizaciones mucho más, responsivas ante los cambios en el entorno que las organizaciones 2.0 en las cuales, pues no sé, se hace un plan de sistemas a 5 años vista, ¿no? Bueno, pues aquí vemos claramente cómo los conceptos que estábamos hablando del Management 3.0, de trabajo horizontal, de feedback rápido, se ven implementados en una metodología que es la que nos ayuda pues al desarrollo del software en concreto. ¿Qué ocurrió con el paso del tiempo? Bueno, pues que en el año 2009 Flickr hace una presentación en la Velocity Conference que deja a todo el mundo con la boca abierta porque ellos explican que son capaces de hacer 10 pasos a producción al día sobre su plataforma. Lo cual, digamos, es muy llamativo. Esta fue la conferencia seminal, ¿no?, donde nació la idea de DevOps, porque, bueno, todo el mundo era capaz de hacer pasos a producción en grandes volúmenes de software y cada
cada mucho tiempo. Se hacían grandes pasos a producción una vez al mes, ¿no? De hecho, conozco cientos de lugares, de empresas en las que tienen un Change Advisory Board, ¿no? Un comité de asesor del cambio, tal y como describe ITIL en su proceso de gestión de cambios, y este Change Advisory Board lo que hace es que se reúne una vez al mes para autorizar o no autorizar los pasos a producción. Con lo cual, como mucho, se hace un paso de producción al mes, un paso a producción al mes de un paquete de versiones, ¿no? Aquí Flickr lo que estaba haciendo era demostrar que se podía hacer una cosa mucho más continuada, ¿no? Se podía hacer 10 despliegues al día sobre la plataforma web de Flickr. Bueno, esto fue radicalmente revolucionario y muy novedoso, hizo que la gente quisiera saber cómo lo hacían. Flickr fue muy generoso explicando paso a paso qué era lo que habían hecho. En el año 2011 Amazon ya termina de romper todos los moldes y hace su presentación, que les he dejado ahí el enlace, donde ellos muestran lo que hacen, y lo que hacen es desplegar pues cada 11,6 segundos. Tienen un despliegue cada 11,6 segundos. Y son capaces de desplegar como máximo 1079 despliegues a la hora, y eso nos puede llevar pues a mucho más de 6000 despliegues al día, ¿no? Imagínense la velocidad de cambio, la velocidad de adaptación, el flujo continuo de modificaciones que se están haciendo sobre las plataformas de Amazon para poder, para que estos números salgan, ¿no? Fíjense que un despliegue tiene como de media 10.000 servidores afectados, ¿vale? O sea, esto sin automatización, por ejemplo, es realmente imposible. Y una nota que les he puesto ahí al margen, ¿no? Sí, pero es que además tienen quality to market, ¿eh? Solamente el 1 por 1000 de estos despliegues causa una parada en el módulo que se está desplegando. Con lo cual, es prácticamente ciencia ficción, ¿no? Estos eran los números de Amazon en el año 2011. Y esto es lo que ha, digamos, motivado o hecho evolucionar fuertemente este movimiento de DevOps, ¿no? El movimiento de DevOps, bueno, la frase, el lema que tienen es: nosotros terminamos lo que comenzó Agile, y es porque Agile, digamos que termina en el desarrollo, ¿no? Y el mundo de DevOps, todo empieza cuando en el desarrollo se marca en el control de versiones un determinado código o una determinada funcionalidad como válido para subir al control de versiones. En ese momento se aplican toda una serie de técnicas que nos permiten automatizar pues aspectos como pueda ser la construcción de los binarios, las pruebas unitarias, las pruebas de aceptación, las pruebas automatizadas de aspectos como la carga o el interface de usuario, o incluso control de código, control de la seguridad del código, de tal manera de que se puede automatizar todo este circuito, todo este flujo, para conseguir un entorno de entrega continuada o de despliegue en el entorno de producción, de despliegue continuo, ¿no? Ya sea con aprobaciones manuales o ya sea de forma totalmente automatizada. Y aquí hay, bueno, pues distintos niveles de madurez y distintos niveles de implicación de todo esto, ¿no? Lo que sí que es importante es ver que hay un flujo, que ese flujo se parece mucho al flujo que nos plantea IT for IT, y que hemos hecho todo lo posible por hacer que los equipos trabajen juntos para conseguir un despliegue automatizado. Es decir, no tengo separado al equipo de desarrollo del equipo de bases de datos, porque cuando los chicos de desarrollo hacen un cambio en la aplicación que requiere un cambio en la base de datos, eso tiene que fluir todo junto a lo largo del pipeline que estamos marcando. Y cuando es necesario cambiar parámetros en la base de datos, o cambiar parámetros en el kernel del sistema operativo para poder aceptar determinadas funcionalidades, todo eso tiene que viajar junto a lo largo del pipeline. Esa es la gracia importante que tiene DevOps, ¿no? Mucha gente lo ve únicamente como un problema de automatización, pero es mucho más que esto, ¿no? Bueno, les había comentado también que tenemos una serie de, digamos, de modelos y de teorías y de marcos de referencia que nos han servido a lo largo del tiempo para ir haciendo evolucionar este tipo de prácticas, ¿no? En el mundo de DevOps. Aquí tenemos esta transparencia, trata de ilustrar un poco que DevOps bebe de Lean IT, es decir, el Lean IT o el Lean es
el concepto, la base filosófica fundamental de todas estas metodologías. En realidad no son nada más que una aplicación de los conceptos de Lean en el mundo técnico, y por eso es tan importante todo lo que se hace de formación en Lean, porque es lo que permite comprender la esencia, ¿no? El por qué se hacen las cosas como se hacen. Otra de las fuentes filosóficas importantes es la teoría de las limitaciones. En DevOps se trabaja con los conceptos que ya se han elaborado bastante en el mundo de Agile. Es necesario contar con unas características especiales de ingeniería del software, ingeniería del hardware, ingeniería de las infraestructuras, arquitectura de sistemas, porque simplemente para poder automatizar este pipeline es necesario que la herramienta sea, que el software sea automatizable. Yo no puedo automatizar un pipeline en el cual, por ejemplo, necesito un interface de usuario para pulsar el botón de compilar. O sea, o esto se puede meter en un script o no se podrá compilar, por ejemplo, es una forma muy simple de tratar de explicar que es necesario que haya una cierta ingeniería del software, ¿no? Una de las características fundamentales de esta ingeniería, por ejemplo, es todo el mundo del decoupling y de los microservicios, ¿no? Amazon está fuertemente, desintegrada, en el sentido de que cada una de las piezas que vemos en su plataforma web son diferentes pequeños componentes que pueden evolucionar independientemente unos de otros. Si yo tuviera que hacer un despliegue de toda la plataforma, no podría hacer un despliegue cada 15 segundos, ¿no? Entonces lo que hacen es que lo han desmontado todo en pequeños componentes y se puede trabajar independientemente en cada uno de ellos. Bueno, pues ya ven, ¿no? Aquí hay, digamos, áreas de conocimiento de las cuales hemos evolucionado o hemos absorbido, nos hemos alimentado para hacer la evolución hacia el mundo de DevOps, ¿no? Aseguramiento de calidad, la gestión de servicios, todo el mundo de la virtualización, y todo eso nos ha permitido que con las prácticas DevOps podamos entregar time to market, mucha velocidad, precisamente gracias a la automatización, bucles de feedback muy rápidos. El programador envía al control de código, al centro de control de versiones, y en el sistema de control de versiones se dispara automáticamente todo el paquete de pruebas unitarias que le dicen al programador si lo que ha enviado es potable o no es potable, ¿vale? O si hay violaciones a las normas de seguridad en el código que tiene establecidas la compañía. Esto aparece en bucles de feedback muy rápidos y que permiten reaccionar a la compañía de una manera espectacularmente rápida. Y nos proporciona, gracias a toda la capa de testing tan fuerte que hay, nos proporciona una reducción importante en los niveles de riesgo, que es lo que hace que nos permitamos el lujo de pasar a producción de forma continuada, ¿no? Bueno, fíjense que estamos estableciendo un poco los aspectos formales de lo que significa llevar adelante una iniciativa de DevOps en la organización, ¿no? Decía antes que el Lean Thinking o el pensamiento Lean era el origen de todo esto, ¿no? Y el origen, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo. Fíjense, en los años 50 fue cuando la Toyota estableció un modelo de producción, un sistema de producción que estaba basado en toda una serie de características que son las que tenemos a la derecha en la casa esta del Lean, ¿no? Que cada autor tiene su casa particular y esta es la que yo utilizo, ¿no? Este sistema de producción Toyota, una de las características que tenía en aquel momento y que tiene actualmente, es el concepto de flujo continuo ya integrado, ¿no? El concepto de flujo de una sola pieza, de reducción al máximo del tamaño del batch, el concepto de bucles de feedback y, como pueden ver en la casita esta, arriba del todo, foco en el cliente y respeto por las personas. O sea, es un sistema de producción muy parecido al estilo Management 3.0, solo que se creó en Japón en los años 50, incluso tiene, digamos, herencias anteriores de principios de siglo. Bueno, ocurrió que Womack y Jones son
parte de un equipo que fue a Japón a descubrir cómo funcionaba exactamente esto del sistema de producción de la Toyota, y cuando volvieron a Estados Unidos pues comenzaron a hacer, digamos, evangelización, ¿no? Comenzaron a escribir libros y a divulgar estas ideas y a desarrollar lo que posteriormente se llamó Lean Thinking. El foco fundamental es el cliente y el valor entregado al cliente y el comprender qué es lo que nuestro cliente valora, y por eso se aprecia mucho el contacto con el cliente, la conversación, el aprendizaje, ¿no? Y tiene una parte muy importante en lo que es la reducción de lo que se llama waste o de lo que se llama ineficiencias, derroches, actividades no necesarias, y el aprovechamiento del talento profesional de las personas. Con lo cual, no estamos en un modelo de producción del tipo 1.0 en el cual unos deciden y otros trabajan, sino que son los propios trabajadores los que participan de la toma de decisión, sobre todo en la mejora continua, ¿no? Bueno, tiene un planteamiento muy práctico, todo es ejecutable al corto plazo, ¿vale? Y sobre todo tiene una visión muy evolutiva. Este concepto de la mejora continua, y continua yo siempre digo, ¿no? Continuo significa mucho más frecuente de lo que tú te imaginas, porque continuo es continuo, cada día, cada minuto, ¿no? Esa aplicación de la mejora continua de manera muy frecuente significa que los procesos productivos evolucionan. La empresa está en continua evolución, ¿no? O sea, tanto era así que cuando fueron los americanos a Japón a hablar con Taiichi Ohno, que era el ingeniero de la Toyota que había creado este sistema de producción, alguien le preguntó a Taiichi Ohno, le preguntó, oiga, ¿y usted no tiene miedo de que los japoneses, perdón, de que los americanos nos copien las ideas? Y el hombre muy tranquilamente dijo, no, si no hay ningún problema, lo que los americanos están viendo es el pasado, en el sentido en el que ellos evolucionaban tan rápido y tenían una velocidad de crucero de mejora permanente tan integrada en la propia cultura de la organización, que cuando los americanos digirieran lo que estaban aprendiendo y llegaran a sus casas a intentar aplicarlo, ya ellos estarían 20 pasos por delante, ¿no? Bueno, fíjense que estamos hablando de que se creó todo el sistema de producción en los años 50, hasta los 90 los americanos no se dan cuenta de lo que se traen los japoneses entre manos, y hasta los años 2000, 2003, 2005, 2007, no, en Europa, en el área de informática, no empezamos a darnos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, han pasado 40 años por el camino, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando yo cojo los conceptos de Lean y me los llevo al departamento de IT, ¿no? Bueno, pues ponemos foco en la mejora continua del valor entregado al cliente. Foco en el valor, entender cuál es el valor, entender cuál es el cliente, entender qué es lo que yo hago para entregarle valor al cliente y establecer mecanismos que me faciliten una mejora continua permanente de ese valor orientado al cliente. Aparecen conceptos como son los equipos multidisciplinares y la orientación al flujo de valor, de la misma manera que hemos hablado antes en el Management 3.0 y en el Framework IT for IT. Aparece el trabajo horizontal, los flujos la orientación a flujos de trabajo orientados a la entrega de valor. Aparece el concepto de One Piece Flow, es decir, entrega continua, y por eso aparece el concepto de DevOps, ¿no? Y el feedback continuo, el contacto, el ser capaces de entender rápidamente qué es lo que está ocurriendo en los entornos en producción, ¿no? Total, fíjense que en el fondo lo que estamos hablando es que Lean y Lean IT son los fundamentos formales, metodológicos, filosóficos que soportan metodologías prácticas como pueda ser DevOps y todo el mundo de Agile, Scrum y similares, ¿no? Por eso yo siempre digo, bueno, esto se consigue, esto que hemos hablado de las velocidades en los despliegues, de apagarle el fuego al Service Manager del cuerpo, ¿no? ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir con un cambio en la cultura de la organización, un cambio en los modelos organizativos, un cambio en la forma del trabajo que tenga en cuenta conceptos como Kaizen, la mejora continua, la colaboración, los equipos multidisciplinares, el testing, la reducción de riesgos, el aseguramiento de la calidad, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva un poco a ver los
principios fundamentales que tiene Lean, Lean IT y Lean aplicado al departamento de informática. Tendríamos el principio fundamental, que es la identificación de valor, ¿vale? Que es donde tendríamos que entender cuáles son las funcionalidades que requiere mi cliente ahora, no hace 3 meses, sino que ahora, y por eso el contacto con el cliente es muy frecuente. El siguiente sería toda la parte de identificación de flujos de valor, y aquí entra en juego el IT for IT, pero también entra en juego el comprender cuáles son los circuitos por los que se mueve el trabajo dentro de mi organización. Y aquí aparece el descubrimiento de procesos, ¿vale? Crear y mantener este flujo, y para eso es necesario saber, conociendo cuáles eran los flujos de valor que había detectado en el paso anterior, conocer las técnicas que me van a permitir optimizar y mejorar estos flujos. Facilitar el pool, ¿vale? Esto es un aspecto filosófico muy importante, un aspecto, digamos, de organización muy importante, y es que pasamos de un sistema basado en push, en empujar el trabajo, a un sistema basado en pull, en el cual la demanda es la que genera el trabajo. Es lo que dio lugar en el mundo de la automoción al just in time, ¿vale? Bueno, pues aquí, en el mundo de Lean aplicado a las tecnologías de la información, aparece todo el concepto de gestión y priorización y clasificación de la demanda, comprender cómo nos piden el material, ¿no? Cómo nos piden la entrega de servicios. Y finalmente, una búsqueda permanente de la perfección mediante las técnicas de mejora continua, ¿no? Siempre más y mejor, y sobre todo, aquí dejo caer un concepto que es muy importante, pero en el cual no me puedo extender por el tamaño del webinar, que es sin acumular deuda técnica, ¿vale? Es muy fácil correr mucho, pero hacer las cosas mal. Entonces, y eso lo que hace es acumular deuda técnica. Tenemos que tratar de evitarla, ¿no? Bueno, les recomiendo que busquen información sobre este concepto de la deuda técnica. Finalmente, les quería, esto es una reflexión, ¿no? Fíjense con Google Trends una evolución de cómo ha ido la tendencia de términos de búsqueda de Agile en color azul y TEAL en color rojo. Fíjense cómo hay un momento de cruce en 2009 en el cual Agile supera por primera vez a los conceptos de TEAL, ¿no? Ya comienza a notarse, digamos, la entrada con fuerza de los conceptos de Agile. Y fíjense cómo es la rampa de subida de los conceptos de DevOps. Hoy por hoy es un trending, es un tema interesante que la gente está teniendo mucho interés, aunque no está tan profundamente extendido como pueda ser ITIL o Agile, ¿no? Bueno. Esta transparencia es una transparencia, una llamada, ¿no? Una llamada que es posible que alguien que me haya escuchado haya pensado que cuando he hablado de DevOps me he centrado mucho en la automatización, ¿vale? Es decir, sí, lo más llamativo, lo que más se ve de un entorno en el que hay DevOps es que las cosas están automatizadas y que el despliegue se hace de forma automática tan pronto como se superan los tests, y que hay un paquete de testing muy fuerte, ¿vale? Pero todo eso no es posible si no tenemos estas 4 o 5 siglas que tenemos aquí, ¿no? La cultura, una cultura de compartición, una cultura de colaboración, una cultura de equipos multidisciplinares que trabajan todos juntos con un objetivo común, que es un servicio en producción estable y adecuado. La automatización, tal y como hemos hablado, los principios de Lean y los principios de flujo de una sola pieza, valor, etcétera. Sin toda la parte de medición, es decir, toda la cultura de DevOps tiene una cultura importante en la monitorización, y la compartición de conocimientos, y por eso los equipos multidisciplinares. O sea, fíjense que no es un problema de automatización, es un problema de personas. Y todos los grandes modelos de los que hablé al principio del webinar han fracasado siempre porque han tratado de ser, digamos, tecnócratas, en el sentido de que una definición de proceso y una herramienta nos tenía que llevar al éxito, ¿vale? Y aquí estamos diciendo claramente que lo que nos lleva al éxito son las personas, ¿no? Por eso el Management 3.0 tiene tanto foco en las personas. Bueno, dos transparencias más para explicar un poquitito cómo es la estructura del Lean IT actualmente en los esquemas de formación, ¿vale? Recuerden que les decía que Lean había aparecido en Europa y en América, en Occidente, gracias a que Womack y Jones habían
comenzado a redactar y a escribir libros, pero recientemente, en el año 2015, se creó una asociación, porque anteriormente había algo de formación en Línea IT, pero estaba desperdigada. Digamos, Exim tenía un modelo, APMG tenía otro, había modelos americanos que cada uno eran de un instituto de formación o de un instituto de certificación diferente. Y entonces aquí lo importante es que en este año 2015 se crea la Lean IT Association, estructurada en 3 organizaciones de formación, Pink Elephant, Entrepreneurs, ¿vale? Y otros 3 institutos de certificación y de acreditación, entre los cuales está Exim. De tal manera que se crea un frente único, una forma única de distribuir esta formación y de darle cuerpo a esta formación, ¿no? La gracia que tiene esto es que le ha dado mucha homogeneización al mercado, porque antes la gente que quería estudiar o que quería aprender Lean IT no sabía muy bien a dónde ir, ¿no? Y ahora está claro a dónde ir. La asociación esta, Lean IT Association, es el core de la formación en Lean IT. Esta asociación ha preparado estos materiales de formación, tiene toda una serie de entidades de formación acreditadas, de profesores acreditados, y ha montado un esquema de certificación que es el que permite, digamos, una ruta de certificación, no solamente con niveles de fundamento, sino que están en preparación los siguientes niveles, ¿no? El esquema de certificación, fíjense, es este que les muestro a continuación, donde tendríamos los primeros niveles de Lean IT Foundations, donde, como todos los niveles de Foundations, se aprenden los conceptos fundamentales. Luego tendríamos el nivel de Practitioner, donde aparece el Lean IT Kaizen Lead, que es donde aprenderemos a dirigir la actividad de mejora continua. Y luego, por último, tendríamos los niveles más altos, el nivel profesional, en el cual aplicamos todos los conceptos de estrategia, y sobre todo está el Lean IT Coach, que sería el nivel en el que aprendemos a hacer ese acompañamiento a las personas, porque como todo tiene que ver con una transformación cultural, el acompañamiento a las personas y el liderazgo se convierten en aspectos fundamentales, ¿no? Y por eso este modelo, este esquema de certificación. Bueno, en esta transparencia explicamos un poquitito los conceptos, digamos, los contenidos de la formación en Lean IT Foundations, ¿vale? Donde se habla, pues, fundamentalmente de lo que es la historia de Lean, de dónde sale y cuál es la relación que tiene con otros estándares, los principios fundamentales, es decir, ese diagrama de cinco sectores, de 5 quesitos que les he mostrado, que he explicado rápidamente en un par de minutos. Pues aquí se entra en profundidad para entender cuáles son los conceptos del valor, de flujo, visualización del flujo, el sistema pull o sistema push y la mejora continua, ¿no? Luego tiene un gran apartado en el que habla sobre cómo se hace la mejora continua, porque es uno de los aspectos fundamentales, ¿vale? Y finalmente, cómo se hace los aspectos core del cambio organizativo, del cambio cultural, del cambio en las personas que se tiene que acompañar y que se tiene que ayudar a realizar para un despliegue, digamos, efectivo de esta cultura Lean dentro de la organización. Pero bueno, como siempre, un curso de fundamentos es un curso en el que se explican los conceptos fundamentales, ¿no? Ya los siguientes niveles es donde se profundiza en las técnicas concretas de utilización. Bueno, y esto es un poco todo lo que yo les quería contar. Le cedo ahora el turno a Ricardo, que posiblemente querrá hacer un poco de cierre de la sesión. Me parece que me he ido un poquito de tiempo. No te preocupes en absoluto. Como decía al principio, quería que esta sesión iba a ser interesante, y es más que interesante. Como siempre, traes conceptos y una historia muy bien elaborada y muy bien transmitida, con lo cual enhorabuena por la ponencia. Es momento de preguntas. Tenemos escasamente 6 minutos. Os rogaría las preguntas que tengáis que necesitéis o queráis plantear a Antonio, lo hagáis a través del chat y utilicéis, lo enviéis al presentador y al host para que tanto yo como Antonio podamos ver esas preguntas, ¿vale? Lo podéis hacer también a través de questions and answers, no hay ningún problema, lo iremos manejando. Mientras tanto, si te parece, mientras van apareciendo cuestiones, aquí tenéis los datos de contacto de Antonio y de G2, que es la empresa para la que trabaja Antonio, es partner acreditado por Exim
para, entre otras, formación en Lean IT Fundamentos, ¿vale? De momento que es la única certificación que está liberada oficialmente. ¿Vale? Mientras surgen preguntas, como decía Antonio, si te parece vamos a pasar a las siguientes diapositivas en las que vamos a contar otra de las novedades también de esta nueva edición de webinars. Yo no sé si la gente se ha quedado, las personas que nos escuchan se han quedado tan ilustradas por tu exposición que no veo preguntas. Entonces vamos a avanzar a ver si van surgiendo. Si te parece. Pásame un par de diapositivas, si puede ser, por favor. Sí. Bueno, una de las cuestiones, uno de los cambios que va a presentar esta tercera edición de webinars es que os vamos a dar a conocer qué competencias son las que la formación asociada a la temática, en este caso Lean IT, y en concreto Lean IT Fundamentos, qué competencias dentro del marco de competencias europeo del ECF, ¿vale? O deberíais de obtener como resultado de la formación y la certificación. En este caso son estas que estáis viendo aquí. Esta información la tenéis accesible en nuestra página web en cada uno de los módulos de certificación. Si vais a la sección de certificados y elegís uno en concreto, este es el ejemplo de Lean IT Fundamentos. Bueno, pues aquí tenéis, estas son las competencias que resultarían de esta formación y certificación, ¿vale? Veo una pregunta, un par de ellas. Carlos Alonso nos pregunta quién en Colombia certifica o da la formación. Aquí, permíteme, Antonio, que esta es una pregunta casi más para mí. De momento, como es algo muy novedoso, hay poca gente que certifique en este módulo, en este esquema. Lo que sí que es cierto, y vamos a ver ahora en unos minutos, es que la formación a distancia es una solución y para ello G2 bueno, pues tiene una oferta al final de este webinar. Os vamos a presentar esa oferta, con lo cual, bueno, pues esa formación a distancia también es viable. En Colombia de momento no hay ningún partner asociado a Exim y de hecho que yo tenga controlado ningún partner, ninguna empresa de formación que dé formación oficial en Lean IT. Otra pregunta que esta ya me parece que sí que es más para ti, Antonio. ¿DevOps tiene aplicación directa a un servicio de soporte IT? Sí, sí. De hecho, es interesante la pregunta porque casualmente cuando yo empecé a trabajar en temas de Lean IT, que debía ser aproximadamente el año 2007, fue mi primera incursión en este territorio, uno de los primeros clientes que tuve justamente lo que hicieron fue aplicar Lean a los modelos de soporte. La principal, y de hecho, perdón, se puede encontrar la ponencia, si me mandas un correo te puedo devolver el vídeo de la ponencia donde se explicó esto en uno de los congresos del ITSMF España. Bueno, sea como sea, la idea era que este cliente tuvo la oportunidad de colaborar directamente con su proveedor de soporte en el momento de la creación de un nuevo centro de soporte utilizando las técnicas Lean, y una de las primeras cosas que se hicieron fue montar un equipo multidisciplinar en los que se redujeron al máximo los escalados, de tal manera que él montó lo que se llamaban una task force, una fuerza de trabajo, una célula de trabajo, en la que se combinaban distintos perfiles, de tal manera que cuando una incidencia caía en una de estas células, se podía resolver prácticamente el 98% de estas incidencias sin necesidad de escalado, porque se hacía dentro del mismo grupo de trabajo, ¿no? Y con eso redujeron los tiempos de resolución y los tiempos de escalado drásticamente. O sea, la respuesta es sí, se puede aplicar, es necesario romper un poco el status quo y estar dispuesto a aplicar técnicas que son diferentes a las que hemos utilizado en los últimos 20 años, pero sí, se puede. Hay como frase sentenciatoria sería: si sigues haciendo lo que haces continuamente siempre obtendrás los mismos resultados, ¿no? Tienes que experimentar para obtener resultados nuevos. Antonio, Carlos Alonso te felicita. Esto no es una pregunta, simplemente es una felicitación. Te dice que gracias por la presentación y que de muy buena calidad. Está también Jan Frías, que nos pregunta: ¿existe un body of knowledge o framework o cómo está agrupado o documentado este conocimiento? Esa es una pregunta muy interesante. No, está totalmente disperso. La Lean IT Association está haciendo un trabajo importante justamente en la preparación de estos materiales alrededor del esquema de certificación, ¿vale? Pero en realidad son modelos
así como he hablado de DevOps, ¿no? Son modelos que están muy desestructurados. Cada autor tiene su punto de vista y es difícil de encontrar una única fuente de la verdad, ¿vale? Porque en realidad no es nada más que la interpretación que los distintos autores dan a algunos principios filosóficos que vienen de los años 50, ¿no? Entonces, no, hay mucho libro que leer, hay mucho web, mucha presentación y mucha conferencia que asistir y no hay mucho más, ¿eh? Sí que es verdad que hay un libro de Steve Orsen, no estoy seguro si se llama Steve, ¿eh? Bueno, de Orsen se llama el señor, seguro, con Z, que se llama Lean IT, que fue uno de los primeros libros que se publicó bajo este nombre y que se llevó el premio Shingo. Y luego hay otro de Stephen Parry que se llama Sense and Respond, que también es, digamos, libro de cabecera para todo aquel que quiera empezar en Lean aplicado a IT. Perfecto, yo añadiría, y es algo que recomiendo en todas las presentaciones o en todas las charlas que tengo oportunidad de dar, como filosofía, para entender la filosofía Lean, un libro que ya has mencionado, si mal no recuerdo en algún momento, Lean Thinking. El libro base para entender de qué estamos hablando, no solamente aplicado a IT, sino Lean como filosofía, ¿no? De práctica. Sí, son los libros seminales, ¿no? Los libros que empezaron todo en Occidente. Así es. Perfecto, bueno, no veo ninguna otra pregunta, con lo cual vamos a continuar. Decía, estas son las competencias resultado de la formación y certificación en IT. Aparece una pregunta, nos dice Emilia Aguirre. Sí, perdona, Ricardo. Bueno, hay una pregunta que pregunta justamente dónde puedo conseguir el material de estudio para la certificación, ¿vale? Yo creo que es importante saber que en la Lean IT Association, en su web, tiene un primer libro que han editado y que está gratuito para todo el mundo, te lo puedes descargar de allí, que es el libro que se utiliza, digamos, como guía de referencia para la certificación en fundamentos. Entonces, ahí hay un buen punto de inicio. Sí, yo además añadir también a esto, estoy añadiendo apéndices a tus comentarios. Mi recomendación siempre que hablamos de la autoformación y del examen o la certificación hecho de modo autoestudio, es que se queda a medias el conocimiento, el poder compartir, el poder conocer experiencias de, en este caso, gente como Antonio, expertos y ya muy trabajados en estos temas, aporta una visión y aporta una practicidad tremendamente grande. Evidentemente siempre se puede introducir o siempre nos debemos introducir de alguna manera, pero si estáis buscando formación, estáis buscando profundizar en el tema, yo os recomiendo en todo caso formación oficial a través de algún centro oficial, en este caso G2 es uno de ellos. Muchas gracias. Por supuesto. Nos pregunta Emilia Aguirre, nos dice Emilia Aguirre, ante todo enhorabuena por la exposición, excelente y muy interesante. Quería saber cómo se soluciona la gestión de servicios de IT orientada al cliente, centrada en el cliente, con el outsourcing, centros de trabajo, lejanos del cliente como tal. Claro, sí. Este es uno de los puntos críticos en toda esta línea de discurso, pero es interesante ver que en realidad el tema de la distancia que tiene el outsourcer del cliente o incluso del usuario final no es un problema que venga dado por el hecho de Lean. Digamos que Lean nos hace reflexionar sobre este problema, pero es un problema que viene de etapas en las que se ha fomentado fuertemente el outsourcing. Entonces, aquí sí que es importante entender que la aplicación, digamos, madura, no las primeras aplicaciones, sino que una aplicación madura de conceptos de Lean IT en una empresa te va a llevar, yo creo que irremediablemente, a un replanteamiento de los modelos de sourcing. No quiere decir que eliminemos el outsourcing, pero sí me va a plantear, por ejemplo, cambios en los modelos de relación y cambios en los modelos de facturación, ¿vale? Porque tradicionalmente hemos montado modelos de facturación que no priman o que no potencian la entrega de valor, sino que potencian la realización de trabajo, ¿vale? No quisiera ser muy agresivo con el tema, pero en el momento en que en un centro de soporte pagamos por ticket, estamos pagando por volumen de trabajo y no por valor entregado, ¿no? Entonces, cuando ponemos foco en el cliente y ponemos foco en el valor, esto nos lleva inevitablemente a cambiar los modelos de relación con nuestros proveedores, que normalmente suele ser para bien, porque el proveedor gana más, el proveedor aprende más y el proveedor mantiene una relación de largo plazo con su cliente porque es satisfactoria para ambas partes, ¿no? Pero esto es importantísimo.
Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta más? Os voy a rogar, primero pedir disculpas por no plantearlas en directo. Os voy a rogar que lo hagáis a través de la encuesta, sobre todo porque estaríamos ya un poco fuera del horario y no quiero romper la agenda de nadie, ¿no? Continuemos, si os parece, la siguiente slide, Antonio. Sí. En esta siguiente slide, un poco lo que pretendo que veáis o pretendo poner en relieve es la importancia de la certificación, ¿no? Formación y certificación. Siempre digo en todas mis charlas que para mí formación y certificación van de la mano. Uno y otra es la misma, ¿no? Esta primera es muy... No te preocupes. No te preocupes. Entonces, en esta diapositiva lo que intento hacer ver es un poco las razones que allá por el 2012 CIO.com encontró en una encuesta hacia profesionales de TI, ¿no? La razón principal es para posicionarse a uno mismo posicionarse de mejor manera ante una promoción interna o en otro trabajo, ¿no? Después ya hay muchas otras. Sí os rogaría que si tenéis alguna razón específica por la que creáis que la certificación es importante, nos la hagáis llegar. Mi correo electrónico está público, es ricardo.santiago@exim.com. Os agradeceré este tipo de feedback. Redes sociales también tenéis disposición o tenéis posibilidad de hacernos llegar ese feedback. Es importante certificar el conocimiento y el conocimiento adquirido y la práctica adquirida es importante, sin duda alguna. Y por último, para acabar, y no menos importante, otra de las novedades es estos acuerdos que os decía que hemos llegado con los partners que exponen o que hacen la ponencia en cada uno de los webinars, además del voucher con el 15% de descuento. En este caso, G2 os ofrece la posibilidad de tomar formación oficial con un 25% de descuento sobre la tarifa que tienen habitualmente, ¿vale? Es importante también que conozcáis que para poder acceder a este descuento tenéis que tener el certificado de asistencia en el cual aparece o en el cual se proporciona un ID único, que es el que tenéis que proporcionar a G2 para que evidentemente sepan que esa formación, o sea, que vosotros habéis atendido a este webinar. Antonio, no sé si quieres un poco explicar más acerca de cómo vais a organizarlo, días, forma y demás. Sí, perfecto. Bueno, la idea de esta formación es una sesión de formación, lo que nosotros llamamos modo online en vivo, es decir, es algo parecido a esto que hemos vivido hoy. No es un curso pregrabado al cual el alumno se conecta y no tiene interacción con el profesor, sino que serán sesiones que las hemos estructurado en 3 horas de duración porque nos parece que es el máximo que una persona puede estar atenta a una sesión online. Sí que es verdad que cuando hacemos un curso presencial pues lo podemos hacer en los horarios de trabajo normales y podemos dedicar incluso hasta 8 horas al día a las clases, pero en modo online somos conscientes de que es muy duro, ¿no? Entonces lo hemos ajustado a hacer sesiones de 3 horas que consideramos que es lo máximo con su descansito y esto, ¿no? Y la idea sería un horario pues similar al que hemos utilizado hoy para hacer este webinar, conscientes de que hay una cierta necesidad en Latinoamérica de formación online, ¿no? O de formación en estos temas. De esta manera, la propuesta queda como que las fechas serían durante el mes de octubre, los días 21, 22, 28, 29 y 30, tal y como tienen en pantalla, en sesiones de 4:30 a 7:30 hora española, en función de la zona horaria en la que te encuentres, pues te puede encajar más o menos, ¿vale? Y la certificación sería utilizando los cupones que van a entregar los chicos de Exim mediante la certificación online de Exim Anywhere. De esta manera puedes asistir a la formación, podemos tener, digamos, estos momentos de encuentro, de compartición de experiencias, cuestiones, preguntas y respuestas, y podemos acceder también al cupón de examen que nos va a regalar Ricardo, perdón, para ejecutarlo pues al final de esta formación, ¿no? Para más información les dejo aquí la dirección de correo genérica de la compañía, que es info@g2.es, o me envían un correo a mí y yo lo tramito con mis compañeros, ¿vale? Digamos que esta es la propuesta. Perfecto. Siempre tengo una duda cuando hay formación de este tipo, es cómo se organiza un café virtual de esta manera, ¿no? Bueno, si enviáis el café a casa o cada uno se lo tiene que hacer.
paramos durante 5 minutitos y cada uno que se vaya que la vida. Sí, Perfecto. claro, ojalá pudiera yo mandarle, bueno, les puedo mandar emoticonos con la tacita de café caliente, ¿no? Pero el sabor y el olor no es el mismo, está claro. no satisface igual, Está claro. Bueno, la idea es aprovechar esta oferta. Yo creo que, como habéis visto, Antonio es una de las personas que mejor os puede dar una visión en nivel fundamentos, como bien ha dicho, es simplemente nivel introductorio, pero como habéis visto en la presentación, es una de las personas que mejor os va a poder introducir en este mundo del Lean IT, de DevOps y de todos estos conceptos. En este caso es Lean IT la formación específicamente. Recordaros también que el hecho de que el curso sea en octubre, en esas fechas, es porque el voucher que os vamos a enviar caduca a los 2 meses, tenéis máximo 2 meses para hacer uso del voucher. Y bueno, la formación pues evidentemente tenía que estar un poco de acuerdo a ese tiempo, a ese horizonte temporal. Por mi parte, nada más, si puedes volver 3 diapositivas hacia arriba, Antonio, para un poco recordar dónde pueden localizar. Una más, esta es. Os recuerdo, como decía al principio, no se va a enviar nada por correo electrónico salvo el certificado de asistencia y el voucher con el descuento. El vídeo de esta sesión y la presentación que será subida en unos minutos. El vídeo tarda un poquito más, tarda un par de días. Las podéis localizar tanto en YouTube como en SlideShare, en estas direcciones. Habitualmente se publica también todo en Facebook, en la fanpage de Exen en castellano. Y por otra parte, por último, tenéis también la opción de buscar en nuestra sección de eventos en el website de Exin, buscar también todos estos recursos porque están localizados y concentrados en esa web. Por mi parte, nada más, agradecer a todos los asistentes a este primer webinar de la tercera edición, algunos cambios que esperamos os puedan ser beneficiosos. Os invitamos a que invitéis a vuestros colegas y amigos, en caso de que estén en el mundo de TI, a participar y asistir a futuros eventos que, como decía, serán a partir de hoy mensualmente el último miércoles de cada mes. El próximo último miércoles de octubre tendremos el siguiente webinar. Ya se publicará en breve tanto en las redes sociales como recibiréis, de igual manera que les está recibiendo siempre, un correo para que sepáis cómo registraros en el evento. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y Antonio, tus palabras para finalizar. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la red porque estamos siempre conectados, o sea que encantado de participar en cualquier actividad o en cualquier chat o foro en el que me quieran invitar. Muchas gracias. Además que sí que es verdad. Muchísimas gracias, Antonio, y a vosotros también, a todos vosotros. Un abrazo. Hasta luego.